Muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles y la Asociación Costarricense de Gestión de Proyectos les da la bienvenida a la charla de esta tarde, Liderazgo Ético en la Gestión Profesional de Proyectos, con el panelista, el ingeniero Enrique Barreda Lizano. Antes de presentar al panelista, recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Estas se evacuarán al finalizar la conferencia. Por otra parte, la grabación de esta charla la podrán encontrar en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invito a suscribirse. Ahora voy a presentar a nuestro panelista, el ingeniero Enrique Barreda Lizano. Es ingeniero civil con un máster en dirección de proyectos. Es PMP, miembro del PMI Capítulo Costa Rica, presidente de la Asociación Costarricense de Gestión de Proyectos, consultor especializado en gestión de proyectos de ingeniería, arquitectura y construcción y contratación de obra. Además, es profesor universitario en las maestrías de gerencia de proyectos y contratación administrativa de la Universidad de Costa Rica, de la Universidad para la Cooperación Internacional y del Instituto Centroamericano de Administración Pública. Es coordinador de la Comisión Paritaria de Gestión de Proyectos del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, miembro del equipo redactor de la Guía para la Gestión de Proyectos de Ingeniería, Arquitectura y Construcción del CEFIA, expositor en los Congresos Internacionales de Administración de Proyectos, APECOM, organizados por el capítulo PMI de Costa Rica y el Colegio de Ingenieros Civiles, ex auditor y ex asesor experto de la Contraloría General de la República de Costa Rica en el ámbito de la auditoría de inversión pública y de contratación administrativa. Además, es coordinador de los macroproyectos de evaluación de la contratación administrativa y de prevención de la corrupción en contratación administrativa. Sin más, le damos la palabra al ingeniero Enrique Barreda para que inicie su conferencia. Bien, buenas tardes, noches. Un verdadero gusto realmente y un honor estar aquí representando primero, en primera instancia, al Colegio de Ingenieros Civiles y en forma concomitante a la Asociación Costarricense de Gestión de Proyectos. Realmente es un gusto poderme dirigir a ustedes en el marco del 80 aniversario que cumple el Colegio de Ingenieros Civiles y quería hacer referencia a algunos de los esfuerzos importantes que está haciendo la Asociación Costarricense de Gestión de Proyectos y a partir de ahí desarrollar el tema, que es un tema, me parece a mí un tema no solo de actualidad, ¿verdad? Uno podría decir un temazo, ¿verdad? Realmente en este, ya, digamos, el premio de liderazgo ético, por ejemplo, sino más bien posicionar en la mente de todos nosotros de que este es un proceso de desarrollo, es un proceso de desarrollo personal. Y en ese sentido quisiera motivar la charla que les voy a presentar hoy. Estamos hablando en el marco de la gestión profesional de proyectos. ¿Y qué es esto de la gestión profesional de proyectos? Porque podríamos decir que todos los proyectos de alguna manera los gestionamos. Pero bien, vamos a ver. En primera instancia quisiera presentar a la asociación muy brevemente, nada más una visión que me parece que es importante. Es ser reconocidos como una organización que promueve el desarrollo costarricense. Ve qué interesante, ¿verdad? Estamos hablando de proyectos, pero también estamos hablando de desarrollo costarricense a través de la excelencia profesional en gestión de proyectos de capital. Pues los proyectos de capital son todos aquellos proyectos que nos unen, ¿verdad? Normalmente asociados a infraestructuras, a edificaciones, edificios. Bueno, depende cómo hay diferentes títulos, ¿verdad? Pero todos estos requieren agregar valor a las inversiones iniciales, a las inversiones que hace el accionista, a las inversiones que hace la organización, a las inversiones que hace el país. ¿Y cómo pretendemos lograrlo en el día a día? Bueno, mejorando el nivel de madurez en gestión de proyectos. Entonces, aquí tenemos dos ideas centrales. Primero es desarrollar Costa Rica. Yo creo que es la visión, es el elemento más importante.
que nos une, que nos convoca alrededor de la Asociación Costarricense de Gestión de Proyectos. Y el instrumento que vamos a utilizar para este desarrollo tiene que ver con mejorar el nivel de madurez en la gestión de proyectos. El nivel de madurez significa que cada vez, conforme vayamos avanzando en el tiempo, deberíamos ir adquiriendo mejores prácticas de gestión, de tal suerte que nos acerquemos a hacer cada vez más proyectos exitosos. Fíjense que este es un tema importante porque el tema de la gestión de proyectos tiene que demostrar su valía en el campo. Es decir, tiene que demostrar valor. Y los gestores de proyectos tenemos a la gente en la asociación tratando de promover este valor para el país. Bien. ¿Cuáles son los esfuerzos que ha hecho el colegio y que hemos hecho en conjunto con la asociación? Recordarles brevemente, ¿verdad?, que el reglamento para la contratación de servicios de consultoría de ingenieros y arquitectos, publicado hace un año, 2 años me parece, a finales del 2019, ¿verdad? Ya generaba un cambio significativo en los servicios de consultoría, porque logramos agregar a través de la asociación, de la comisión y de otros grupos que intervienen o intervinieron directamente en la redacción del reglamento, se logró agregar el servicio de consultoría de gerencia de proyectos. Y esto para nosotros ha sido un paso muy importante, porque quizá y tal vez en este momento todavía no esté tan desarrollado el servicio, o sea, es poco adquirido todavía. Pero nuestra intención es que precisamente a partir de aquí, con los esfuerzos que estamos haciendo, cada vez se requiera más el servicio de consultoría de gerencia de proyectos. Y eso significa que para poder hacer ese esfuerzo, necesitamos reunir en una guía metodológica, básicamente qué es lo que nosotros estamos entendiendo por una gestión de proyectos profesional, ¿verdad? Y le hemos llamado en este caso la guía para la gestión integrada de proyectos de ingeniería, arquitectura y construcción. Esto quiere decir que los proyectos de ingeniería, arquitectura y construcción son diferentes al común de los proyectos. Pues sí, es diferente. Tiene matices, algunos matices muy importantes, aunque en otros totalmente nos integramos a la generalidad de los proyectos. Y esas diferencias hay que hacerlas notar porque es la diferencia que precisamente proyectos muy complejos, dada su alta complejidad, pues nos van a complicar muchísimo algunas de las actuaciones precisamente para lograr el éxito del proyecto. De tal suerte que la aspiración es que si tenemos un servicio de consultoría que ya aplica que ya se define como gerencia de proyectos, que se ha definido en la fase 1 y la fase 2, porque así está definido a nivel del Colegio Federado en cuanto a los servicios de consultoría, y aplicamos una guía de proyectos, ¿verdad? Una guía también aprobada por la Asamblea del Colegio de Ingenieros, pues poco a poco vamos a ir precisamente profesionalizando y desarrollando de mejor forma la profesión de gestión de proyectos en las áreas de ingeniería. De momento, y como estamos hablando de los pasos iniciales, pues tenemos que, es una decisión del cliente, es decir, entre más proyecto, pues se puede contratar a un gerente de proyecto. El tema es que una vez firmada la consultoría en gestión de proyectos, el profesional que adquiere el compromiso, pues ahora sí tiene la condición de aplicar buenas prácticas de gestión. Es decir, no se trata de aplicar una gestión tradicional, sino de esforzarse por aplicar buenas prácticas de gestión de proyectos. Y desde esa perspectiva hay una guía, y esta guía refleja y revela básicamente algunas ideas que son las que hemos estado manejando, precisamente para orientar la profesión, para orientar en este caso la especialización en gestión de proyectos. Vamos a decir que hay una serie de técnicas, que hay una serie de herramientas que habría que aplicar para poder decir que estamos haciendo una gestión profesional de proyectos. No toda gestión pues va a ser la que promovemos, y no toda gestión es la que nos va a llevar al éxito del proyecto. Ahí es donde precisamente
nos enfocamos tratando de mejorar en condiciones realmente prácticas, ¿verdad? Que es que toda esta propuesta, que es una propuesta metodológica, realmente impacte positivamente en el desarrollo de Costa Rica con base en proyectos cada vez más exitosos. Y cuando hablamos de éxito, lo referimos a todos los niveles de viabilidad de un proyecto, es decir, exitosos desde el punto de vista económico, exitosos desde el punto de vista financiero, exitosos desde el punto de vista de la viabilidad social, de la viabilidad ambiental, de la viabilidad de salud ocupacional. Es decir, estamos de frente a tratar o intentar lograr el éxito en todos los ámbitos que tiene el proyecto. Y desde esa perspectiva, lo que hace la guía es entender en primera instancia que lo que se trata es de que necesitamos facilitar el acceso a las mejores prácticas que están recomendadas por los profesionales en gestión de proyectos alrededor del mundo. Tenemos el PMI como una de las fuentes importantes. Tenemos el PMBOK Guide, que ya, por cierto, ya tenemos una nueva versión del PMBOK Guide, pero aquí, en realidad, además del PMBOK, interesa muchísimo la extensión de construcción. La extensión de construcción es precisamente la que, de alguna manera, orienta precisamente los proyectos de ingeniería, arquitectura y construcción. Pero no solamente nos quedamos en el PMI, vamos adelante y hablamos de tecnologías, la tecnología aplicada al sector de la construcción está en el tema BIM. ¿Cómo se está aplicando ahora la tecnología en todos nuestros proyectos a nivel del modelaje y el modelaje de la información, ¿verdad? No solamente es modelaje de las formas, sino de la información del proyecto. ¿Cómo traer eso y cómo discutir sobre eso? Cómo generar un foro para discutir estos temas. El IPA Institute es otro generador de fuentes de buenas prácticas, es una fuente generadora de buenas prácticas, que precisamente lo que se centra y tiene elementos muy importantes en lo que es las fases de preinversión en un proyecto y lo que son los temas de contratación en un proyecto. Fíjense cómo hay diferentes escenarios y hay diferentes fuentes que nos ayudan a desarrollar lo que podríamos señalar los elementos y las buenas prácticas para lograr un proyecto exitoso. La ISO 21500 es el mundo de la calidad, y en el mundo de la calidad hay un acuerdo, me parece bastante sensible o notable entre el PMI y la ISO, porque cuando uno ve y uno estudia la ISO 21500 tiene elementos asociados al PMI. Hay cierto paralelismo con respecto a lo que señala el PMI con una acentuación a lo que es el tema de calidad. El tema de IPMA, que es el project, es exactamente, vamos a decirlo, es un enfoque más que nos viene más de Europa, mientras el PMI es un enfoque que nos viene más de Norteamérica, de Estados Unidos. Y hay una diferencia notable que cada vez se acerca más. Y poco a poco y cada vez más hablamos de temas mucho más humanos, mucho más personales, mucho más de la persona. Resulta que el IPMAP, desde que inicia, trabaja muchísimo en las competencias, trabaja muchísimo más en las competencias. Empezamos a ver cómo se van relacionando, que no solamente estamos hablando de procesos, no solamente estamos hablando de procedimientos, sino estamos hablando también de gestión de las personas, ¿verdad? Y eso es un tema prácticamente aparte de lo que normalmente hablamos cuando nos referimos a estos temas, y que va a ser el motivo precisamente de esta charla. El tema de contratos. Una gran diferencia de los proyectos nuestros con los proyectos asociados a y hay todo un tema, hay todo un capítulo, ¿verdad?, sobre los modelos de contratación que pueden ser
utilizables en los proyectos de obras, en los proyectos de ingeniería y de arquitectura, ¿verdad? Entonces hay todo un tema de prácticas que también pasan por Prince2, ¿verdad? Que es un estándar mucho más británico, si se quiere, o mucho más de la Commonwealth, ¿verdad? Que es Canadá, Gran Bretaña, Sudáfrica, todos estos países donde Inglaterra ha tenido gran relevancia. Y no quisiera dejar pasar lo que es la relación o la gestión de las relaciones. Y es en este momento el enfoque más importante que vamos a tener en esta charla. Nos vamos a enfocar si hay temas BIM, si hay temas contractuales, si hay temas de procesos, hay temas de procedimientos, hay temas de tecnología, hay Internet de las cosas, hay robótica, hay una serie de cuestiones asociadas a lo que podríamos decir la gestión 4.0, pero lo fundamental vamos a entender y vamos a ver que cada vez se vuelve mucho más decisivo en el éxito del proyecto la gestión de las relaciones del equipo del proyecto. La gestión de las relaciones se vuelve crucial, se vuelve un dato fundamental. De la complejidad y la naturaleza del proyecto. Partiendo del hecho de que los proyectos Está silenciado, don Enrique, es que se salió un momento de la sesión ajá, ¿qué y, puedo? y dejó de compartir. Ok, vuelvo a compartir, sí, Sí, es correcto. ok. Regresé, sí, Ahí está, estamos esperando. Listo, ya, ahora sí. ok, ok. Eh, he tenido algún problema con el internet de la casa y espero que me sepan. Eh, esperemos que todo marche bien, ¿verdad? Entonces, mucho de lo que queremos hacer en el proceso es, a partir de todas estas, ir mejorando la guía de gestión de proyectos en todos estos ámbitos, es decir, en procesos, procedimientos y en la gestión de las relaciones. Ahí es donde vamos a, poco a poco, enterarnos de que tanto la construcción como la gestión misma de proyectos avanza rápidamente hacia lo que nosotros estamos llamando la gestión de proyectos 4.0. Esa gestión de proyectos 4.0, claro que sí, involucra la tecnología, es lo que estábamos hablando con el tema BIM, el Big Data, la gestión de la información. No se puede gestionar un proyecto complejo si no se tiene la información suficiente del proyecto. Y esa información suficiente del proyecto ahora se tiene con manejo de todas las fuentes de información, tratando de integrarlas, más allá de lo que podríamos denominar BIM, las metabases de Excel, las metabases de los Exceles que yo pueda tener, incluso del project, que al final es un Excel parametrizado. ¿Cómo puedo tomar yo toda esa información y gestionar esos datos para tener información de calidad, para poder comunicarme mejor con mi gente, para poder comunicarme mejor con el cliente? Todo el tema de innovación, ¿verdad? Que es un hecho totalmente posicionado, ¿verdad? En la era, en la era moderna. El tema de la agilidad, que es un reto para la constru, pero no solamente desde la perspectiva de lo que se hace, que hay muchos aspectos y muchos campos para la agilidad, sino desde el punto de vista
Perdón, creo que entré y salí, o salí y entré. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí lo ¿Aló? escuchamos. Lo escuchamos, don Enrique. Perfecto. Entonces, decía, no podíamos decir, ¿verdad? Que el gran problema de los proyectos es el factor humano, ¿verdad? Como se decía al principio, sino más bien que lo realmente importante e interesante en los proyectos es precisamente la gestión de las relaciones. Es la gestión, es el desarrollo de las habilidades personales para con ello poder desarrollar el equipo del proyecto. Entonces ahí donde las habilidades interpersonales se vuelven fundamentales en una era moderna donde incluso hoy, ¿verdad? Estamos de modo virtual y se hace complicado lo que podríamos llamar anteriormente el networking, ¿verdad? O el trabajo, o poder conversar al final de la charla, poder hablar, poder intercambiar. Todo esto se vuelve un poquito más frío y entonces se convierte en un reto significativo el poder gestionar las habilidades personales e interpersonales en un mundo donde cada vez la tecnología avanza con fuerza y permite que muchas de las cosas se hagan sin la presencia, sin la presencia de la persona. Con lo cual significa un reto significativamente importante para la nueva generación. Y cuando digo la nueva generación, la nueva generación de proyectos. Y en ese marco es donde vamos a referirnos al liderazgo ético, ¿verdad? El liderazgo ético, liderazgo que tiene que ver con inspirar a la gente. A mí me parece que es un tema fundamental. Eh, son de los aspectos más importantes del líder. Es inspirar, es compartir la visión. Parte de lo que estamos haciendo hoy día, cuando decimos que queremos, a través de la gestión de proyectos, mejorar el desarrollo costarricense, pues es compartir la visión de la asociación con la gente, con los interesados en el tema de gestión que podrían unirse de este proceso. Y bueno, vamos a ver, hay algunas causas que diferentes estudios han señalado que tienen que ver con la falla del proyecto, ¿verdad? Algunos dicen que no hay metodologías. Precisamente el 31% de los casos señalan en diferentes estudios. Hay algunos más modernos. No tengo metodología. No hay metodología. Pero el segundo es utilizar de mala forma una metodología. Y yo creo que mucha de la gente está ahí. Es decir, piensa que tiene una metodología, pero precisamente dice que la metodología no le funciona porque es que está siendo mal aplicada, está siendo mal concebida. Entonces hay que hacer un esfuerzo importante, no solo por aplicar la metodología, no solo por adoptar la metodología, sino por hacer ese proceso de capacitación para poder sacarle el jugo, perdón el coloquialismo, ¿verdad? Pero poder sacar el jugo a la metodología que tenemos, que hemos adoptado en el proyecto. Otro aspecto importante, ¿verdad? Bueno, y eso todos lo sabemos, cambia las gerencias, cambia las autoridades, se redefinen los objetivos. Esto tiene que ver mucho con el portafolio de proyectos, que es otro gran tema, ¿verdad? Que debemos emprender también, que debemos entender y que debemos tener en todas nuestras organizaciones. Eh, Cambian las condiciones, cambian los objetivos definidos en el nivel estratégico. Y cuando se cambian los objetivos en el nivel estratégico, pues muchas veces habrá que cerrar un proyecto, habrá que terminar un proyecto. O simplemente no, algún proyecto que tenía una prioridad muy alta en la organización comienza a tener prioridad cada vez menor, prioridades cada vez menor, y entonces está vamos a decir, condenado a la falla, de tal suerte que ahí tenemos un 52%. Entonces estamos hablando de que muchos de los aspectos duros tenemos la falla del proyecto, podemos entender la falla del proyecto. Sin embargo, aquí hay un elemento muy interesante y es que se señala que el 48% de las causas, el 48% de las causas está asociado a los problemas humanos de conducción, de comunicación y al conflicto entre la gente.
Entonces, fíjense qué interesante, porque sí que avanzamos en metodologías, avanzamos en tecnologías, avanzamos en todo el tema de Big Data, pero hay que avanzar también en el tema de gestionar las relaciones. Desinteresarnos de esa faceta, entendiendo en lo fundamental que aunque tengamos la mejor tecnología y tengamos los mejores sistemas, posiblemente los proyectos, precisamente por los problemas conductuales, por las situaciones conductuales que se dan y que como gerente de proyecto yo tengo que desarrollarme un poco más, tengo que ir un poco más de la gerencia pura y simple, ¿verdad? Y aquí tal vez podemos enfocarnos en tres temas que tocaremos al final, pero lo apunto desde ahora. Hay una diferencia sustancial entre lo que es administración de proyectos, conceptualmente hablando, gestión de proyectos y liderazgo en proyectos. Y espero que a partir de lo que vayamos diciendo se puedan hacer notar. Es decir, administración de proyectos, gerencia de proyectos, liderazgo en proyectos, normalmente, o dirección de proyectos, normalmente los utilizamos como sinónimos. Yo quisiera aquí hacer alguna diferencia de por qué también hemos escogido la palabra gestión de proyectos. Bien, hablándole un poco a los ingenieros, pero yo diría que a los técnicos en general en Costa Rica y yo diría que a nivel internacional, es que cuando uno valora los proyectos, en general podemos encontrar que las competencias técnicas son fuertes en los ingenieros, en los técnicos, incluso hablemos de tecnologías de información y de otros proyectos duros, ¿verdad? Que tienen que ver con proyectos de capital. Realmente las universidades se encargan de alguna manera de que salgamos bien formados desde la perspectiva técnica. Es decir, hay buenos geotecnistas, hay buenos estructuralistas, hay buenos ingenieros generales, hay buenos ingenieros que están administrando el proyecto, pero administrando el proyecto desde el punto de vista económico, financiero, ¿verdad? Estamos hablando de otro tipo de administración. La administración, facturas, pagos, el orden que significa tener todos esos elementos. Esas competencias se señalan como competencias fuertes. Entre tanto, tenemos competencias de gestión muy débiles. Y ahí es donde tenemos. ¿Qué significa eso? Cuando hablamos de las relaciones interpersonales, cuando hablamos de liderazgo, cuando hablamos de motivar a la gente, cuando hablamos de empatía, cuando hablamos de incluso de hablar, ¿verdad? Porque muchos de los técnicos profesionales en ingeniería normalmente somos ingenieros en general, ¿verdad? Estoy tal vez utilizando un generalismo por acá, pero normalmente no hablamos mucho, ¿verdad? Somos como más de acción, a lo que vinimos, vamos a trabajar sobre esto, nos explicamos brevemente y posiblemente no estamos tan conscientes de que algunos no entendieron tan bien lo que queríamos decir, ¿verdad? Requerimos mejorar sustancialmente nuestras competencias de gestión. Entonces, en primera instancia hay que decir que requerimos, en el primer paso de este análisis, podríamos decir que lo primero que hay que encontrar es que las mismas universidades deberían agregar realmente cursos que tengan que ver con mejoramiento de las relaciones, con desarrollo del trabajo de equipo y con sistemas más colaborativos de trabajo. O sea, si la nueva dimensión está asociada con trabajos colaborativos, ¿verdad? No podemos llevar a gente que de alguna manera tiende a ser muy individualista, ¿verdad? Porque precisamente toda su universidad, pues lo educamos y se educó a hacer a trabajar solo, a trabajar de manera aislada y cada vez que habían trabajos en equipo, realmente el equipo nunca se comportó como un equipo de alto rendimiento, ¿verdad? Entonces son elementos que hay que ver, que hay que asociar a este tema. El equilibrio lo tenemos perdido. Desde esta perspectiva es una primera valoración. Entonces tenemos competencias de gestión que no logran alcanzar el nivel adecuado y tenemos que trabajar sobre ellas. Primer punto, diría yo. Este punto debería agregárselo a los esfuerzos que están haciendo todas las organizaciones a nivel internacional. A nivel internacional, por ejemplo, se dice PMI, que es uno de los referentes importantes que tenemos en la gestión de proyectos, ya lo que es
procesos, procedimientos, lo llama la dirección técnica del proyecto. Y eso es una competencia, es uno de los aspectos que hay que desarrollar. Pero también tiene y marca, y a mí me llama mucho la atención, gestión de proyectos, siempre hablábamos del triángulo, ¿verdad? Del triángulo fundacional de la dirección de proyectos, ¿verdad? Que es alcance, tiempo, costo, con un tema de calidad asociado, donde la calidad no es negociable. Entonces tenemos la calidad y tenemos un triángulo de alcance, costo, tiempo. Pero viene PMI y dice, no, un momento, es que eso es muy operativo, eso es muy básico, eso claro que tiene que estar. Pero si hablamos de un gerente de proyectos, el gerente de proyectos tiene que combinar mucho más allá de la técnica de project management, tiene que encaminarse, orientarse hacia el liderazgo y hacia el pensamiento estratégico, en la medida de que puede realmente entender a la organización, al cliente o al país en sus luchas por desarrollarse. Es decir, tiene que tener un pensamiento estratégico también que le permita estar en el plano estratégico, tener un marco de actuación que lo oriente hacia el liderazgo y dominar las prácticas de gestión de proyectos. Entonces, las buenas prácticas de gestión de proyectos se convirtieron en un elemento de 3 elementos, donde el liderazgo se convirtió en un aspecto importante. Y a esto el PM le llamó el triángulo del talento. Ese triángulo del talento me parece que debe orientarnos en nuestras actuaciones, donde sí que tenemos que ver los aspectos duros de la gestión de proyectos asociados a lo que podríamos decir la dirección técnica, ¿verdad? Como el conocimiento. Y el liderazgo que está mucho más asociado a la gente, ¿verdad? A la gente, a la construcción del equipo, a orientar, a motivar, a dirigir, ¿verdad? El proyecto. Fíjense cómo el PMI, en su aspecto más importante, ya viene señalando un cambio. Cambio que nosotros recogemos en la guía, ¿verdad? Estamos hablando de liderar, de coordinar, de organizar, de planificar, de asesorar. Y yo casi que pondría de última instancia controlar, ¿verdad? Porque controlar siempre tenemos que controlar, pero también tenemos que influenciar a la gente. ¿Qué dice la guía? La guía habla de 3 aspectos de desempeño. Habla de las competencias asociadas al conocimiento. Sí, exactamente. La gestión del conocimiento asociado a la gestión de proyectos, a la gestión de contratos, a la gestión del ciclo de vida del proyecto. Son elementos que hay que conocer. También habla de las competencias de acción práctica de la gestión de proyectos. Una cosa es saber la teoría de andar en bicicleta o de surfear las olas, y otra cosa es montarse y surfearla, ¿verdad? O otra cosa es tirarse al agua y nadar. O sea, es el desempeño, es la aplicación práctica de la teoría que se tiene. Pero hay un elemento al cual yo quisiera darle, y le estamos dando la importancia de vida, es a la competencia conductual. Y las competencias conductuales las defino y me permito leer, dice el comportamiento ético, la actitud y las características personales clave que se reflejan en habilidades de liderazgo, de toma de decisiones, de construcción del equipo de proyecto. Fíjense que ya es un apunte que tiene la guía donde están las competencias conductuales, donde se define como elemento básico y fundamental, y donde la palabra ético y la palabra liderazgo están en el mismo párrafo, están unidos. O sea, yo no puedo separar el liderazgo de lo ético, o no debería separar el liderazgo de lo ético. Un elemento adicional que nos dice la guía es: el gerente de proyecto debe fundamentar sus actuaciones en los principios éticos y morales de la profesión. Y aquí es un elemento eh, que nos preocupa hoy día, ¿verdad? En la actualidad de los casos que han salido en prensa y que están saliendo en prensa y que hoy día salieron en prensa y que a como está la cosa, van a seguir saliendo, se vuelve mucho más importante el pleno convencimiento de
propositiva. Para ser efectivo, el gerente de proyecto, para que sea efectivo en sus esfuerzos por lograr los objetivos del proyecto. Es decir, el esfuerzo para lograr los objetivos del proyecto, que es la misión más importante que tiene el gerente de proyecto, debe hacerlo de manera preventiva, proactiva y propositiva, fundamentado en actuaciones con base en principios éticos y morales de la profesión. Y vamos a ver cómo todo esto sucede, que cuando hablamos de la profesión, primero la persona y después el profesional. ¿Qué nos dicen diferentes autores? Aquí hay un tema que me gusta mucho reflejar. Y pues le dedicamos una crimina a Víctor Coopers. Víctor Coopers, no sé si lo han escuchado ustedes, pero maneja una fórmula para definir a la persona. Y a mí me llama mucho la atención porque esa fórmula se parece muchísimo a las 3 competencias que acabamos de señalar. Realmente lo que hace es integrar las 3 competencias. ¿Cómo hace para integrar esas 3 competencias? Pues en lo fundamental lo que dice es que una persona debe tener un valor asociado y sobre todo, yo diría para la organización, ¿verdad? Pero también para la familia, para la gente. O sea, pero sobre todo para la organización, es su conocimiento más sus habilidades. Ahí están las 2 primeras competencias. Esas competencias suman, claro que sí. Yo necesito una persona que tenga conocimiento y que tenga habilidades. Eso es importantísimo. Yo no puedo descartar eso. Yo no puedo traer a la organización y contratar como gerente de proyecto a una persona que no tenga los conocimientos necesarios y suficientes en gestión de proyectos, en gestión profesional de proyectos. Hay maestrías en Costa Rica, diferentes universidades ya dan la maestría en gestión de proyectos, pues yo mínimo debería requerir, ¿verdad? Haber cumplido un ciclo de conocimiento de lo que es la gestión de proyectos. La habilidad es ya la puesta en práctica de ese conocimiento. Ahí tenemos un detalle. Ahí todas las organizaciones se la juegan un poco en función de la experiencia de la persona como gerente de proyectos. Y al ser la gerencia de proyectos un servicio profesional relativamente joven, pues ahí hay que apostar un poquito. Ahora, la importancia de la fórmula, más allá del conocimiento y las habilidades, y ahí es donde está el kit del asunto, es la actitud de las personas. Y esa actitud de las personas, yo voy a señalarla también con esa tercera competencia, ¿verdad? Asociada a la ética y al liderazgo. Y en este caso estamos hablando de la actitud de la persona, ¿verdad? Y esa actitud de la persona es precisamente lo que hace que la persona siempre esté proactiva, siempre sea una persona preventiva, sea una persona con la que yo me pueda comunicar, sea una persona con la que yo le pueda dar un marco de actuación y que responda de acuerdo con ese marco de actuación. Una persona que sea incluso, que esté más allá de la motivación que yo le pueda señalar como gerente de proyecto, prácticamente yo diría una persona automotivada. ¿Cómo hago yo para lograr que la persona sea automotivada? Ahora ustedes me dirán, bueno, pero es que personas así no son muchas. Bueno, ese es un tema. Y el tema es que precisamente ya Daniel Goleman, que es otro de los autores importantes en estos temas, nos ha venido diciendo desde hace algunos años que las personas que son contratadas por temas H, ¿verdad? Por conocimientos y habilidades, realmente están teniendo grandes problemas en las organizaciones y están siendo despedidas por su falta de habilidades emocionales. Entonces entramos al tema de la inteligencia emocional, ¿verdad? No podemos descartar aquí todo el tema de la inteligencia emocional. Esa inteligencia emocional que definitivamente en muchos de los casos secuestra a la inteligencia racional en los momentos de crisis y hace que tomemos decisiones que no son racionales y que después nos arrepintamos. Decimos. ¿Y qué es lo valioso en todo esto? Y me parece un tema para la reflexión. Que la actitud, así como el liderazgo, así como ser una persona proactiva, así como ser una persona que incluso vamos a decir alegre a la hora de hacer el trabajo, alegre a la hora de hacer las cosas, pues resulta que eso es una decisión personal. Eso es una decisión personal. Y esa decisión personal lo que dice es,
que si nosotros andamos ahí medio amargados, pues es una decisión personal también. Que si nosotros somos más propositivos, pues nos vamos automotivando, nos vamos autogestionando, nos vamos autogestionando. Es un poco el tema de la autogestión. Y aquí entonces entramos un poco en el tema de la construcción de la persona. Es decir, la primera propuesta es hacia el gerente del proyecto. El gerente del proyecto tiene que autogestionarse. El gerente de proyectos tiene que desarrollarse. ¿Y cuál es el objetivo del desarrollo personal? Es decir, no solamente debe haber un plan de gestión del proyecto de ingeniería, arquitectura y construcción, sino que debe haber un plan de desarrollo personal del gerente de proyectos. En ese desarrollo personal es importante retomar lo que dice Brian Tracy, que dice, si deseas cosas valiosas en tu vida personal y profesional, primero debes convertirte en una persona valiosa. Vean ustedes qué interesante, ¿verdad? Porque lo que estamos diciendo acá es que tengo que enfocarme, yo no me puedo quedar con lo que yo aprendí a nivel técnico. Y normalmente lo que hemos aprendido a nivel técnico es, vamos a decir, cuidado y si no, lo más fácil de lo que había que aprender. Ahora viene el tema más complicado y el tema más complicado es aprender a, a, a desarrollarse permanentemente y vamos a ver más adelante, una vez que llegamos ahí, trascendemos la gestión y nos hacemos cargo del desarrollo como líderes del equipo del proyecto. Y es ahí el elemento más importante que nosotros queremos provocar con esto. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Hay un marco ético, hemos estado hablando de ética, y en esto el mismo Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos tiene un código de ética del Colegio Federado que es muy conductual, ¿verdad? Si usted se dio cuenta de que alguien hizo malo, pues debería decirlo, ¿verdad? Pero, o si usted se da cuenta de que alguien firmó un documento que no tenía, ¿verdad? Es más como de casos. Pero otros códigos, como el del PMI, nos dicen 4 elementos y en algunos hay 2 o 3 más. Y yo, digamos, teniendo como referencia el código del PMI, en principio, no podríamos dudar de ninguno de esos elementos. Básicamente, ¿qué es lo que tenemos como responsabilidad? Yo creo que en el tema de responsabilidad es la obligación de hacernos cargo. Y cuando hablamos de la obligación de hacernos cargo, no solamente de las decisiones que tomamos, sino de las decisiones que no tomamos. Entendidas como que cuando no tomamos decisiones, estamos entendiendo que alguien va a tomar la decisión, pero no nosotros. Y si la decisión estamos entendiendo que es negativa o va en contra del marco ético que hemos formulado y que hemos desarrollado, porque también se desarrolla. Pues si yo dejé que otra persona tomara la decisión y entiendo que no es de acuerdo y conforme, pues entonces también tengo la obligación de hacerme cargo. Sí, de ahí yo también al final tomé esa decisión, ¿verdad? Aunque no era conveniente. Fíjense que el tema de responsabilidad yo lo vería como un aspecto y todo el tema de los principios y valores como que precisamente en el tema de gestión y liderazgo son temas que hay que desarrollar. Yo llamaría aquí a todos los gestores de proyectos precisamente a asumir la responsabilidad de desarrollarse en esos principios. Tratar de entenderlos mejor, tratar de trabajarlos mejor. Y yo pensaría que en este momento, pues de alguna manera todos somos como iniciados en este tema. Es decir, tenemos algunas bases elementales de lo que es esto, pero la responsabilidad lleva al punto de la pequeña decisión que yo tomo en el proyecto.
de la serie de pequeñas decisiones que yo tomo en el proyecto y que son de mi responsabilidad, ¿verdad? Y me tengo que hacer cargo de esa responsabilidad. El respeto, por supuesto, que tiene que ver con el trato apropiado a las personas, ¿verdad? Con el tema de recursos, ese tema de respeto es el tema Lean Construction. ¿Qué es el tema Lean Construction? No podemos desperdiciar los recursos, no podemos desperdiciar los recursos. Y hay todo un proceso y una organización que nos lleva a no desperdiciar los recursos. Entonces, tenemos que tener respeto por las personas, tenemos que tener respeto por el cliente, tener respeto por los colaboradores, respeto por todas por las personas interesadas. O sea, hay que desarrollar los principios de la responsabilidad y del respeto. Y eso no es fácil. Yo voy a decir que no es fácil porque muchas veces en nuestras pequeñas decisiones, muchas veces cometemos irrespetos importantes que tal vez a veces no nos damos ni cuenta o pareciera que son aceptados por el grupo, ¿verdad? Por eso es importante construir estos principios y valores y evolucionarlos y desarrollarlos al máximo. La equidad, que es un aspecto que tiene que ver, yo lo resumiría con el tema de conflictos, ¿verdad? Que tiene que ver con intereses en conflicto. Muchas de las decisiones en el proyecto, no solamente las grandes decisiones a nivel de contrato, pienso que muchas de las decisiones deben ser tomadas con independencia, con objetividad. Esa independencia, esa objetividad nos va a permitir tomar decisiones equilibradas y tratar de resolver aquellos temas que podrían caer en conflicto de intereses. Cuando estamos en conflicto de intereses, si tomamos las decisiones en favor de nuestros intereses, habrá que sopesar en esas decisiones, pequeñas decisiones, y que conste que esto es importante, porque me refiero que esa suma de pequeñas decisiones nos va a llevar un día a una gran decisión y en esa gran decisión vamos a tener que tomarla con equidad, con responsabilidad y con respeto. Y por supuesto la honestidad. Y la honestidad también pasa no solamente por actuar honestamente desde la perspectiva de la que casi todos conocemos, sino también tratar de hacer el esfuerzo por comprender y ser sinceros, Porque muchas veces uno, decía la abuela, ¿verdad? En algunas cosas se hace el tonto, ¿verdad? Se hace el tonto, como no, ¿verdad? No, yo creo que estas son 4 aspectos que son fundacionales, que son elementos que todos los tenemos, porque todos los tenemos, todos somos responsables, todos tenemos el valor del respeto, tenemos el valor de la equidad, todos tenemos el valor de la honestidad. En nuestras casas fue establecido y fueron infundados de esa manera. Pero no lo podemos dejar ahí. Hay que hacer el esfuerzo de tocar estos temas, de trabajar estos temas, de profundizar en estos temas y yo diría de filosofar en estos temas, ¿verdad? Si queremos ser mejores personas, si queremos desarrollarnos como mejores personas, personas con mayor valor son personas que tienen mayores y mejores valores, ¿verdad? Creo que todos admiramos a estas personas precisamente por sus valores, ¿verdad? Que se manifiestan entonces como una persona de valor. Eso es fundamental y eso me parece a mí es el principio. Yo diría entonces, lo primero y más importante en un proceso de esta naturaleza es desarrollar gerentes que tengan la capacidad de autogestionarse, que tengan la capacidad de autodesarrollarse, que tengan la capacidad de mejoramiento continuo como personas. Porque a ellos les va a caer una tarea muy complicada. Es que van a gestionar equipos de proyecto. Y los equipos de proyecto, ahí vamos a tener una situación interesante. Podemos tener varias naturalezas de estos equipos. Puede ser que tengamos un equipo de alto desempeño de pronto. Con lo cual el gerente de proyecto debe tener la capacidad y la motivación para poder gestionar un equipo de alto desempeño. Con lo cual debería ser un gerente de proyecto
altamente desarrollado. Que resulta que incluso en el equipo la visión está difusa, la visión está hacia dónde vamos, hacia dónde queremos. Y posiblemente muchos quieran ir a diferentes lados y muchos tengan una visión muy diferente. De tal suerte que la apuesta en este caso es precisamente tener gerentes, ¿verdad? Con esos valores fundacionales que logren hacer el cambio, que compartan la visión, que clarifiquen la visión, que tengan la posibilidad de seducir al equipo de proyecto para orientarlo y para lograr la credibilidad. Es decir, la persona de valor, la persona que está fundamentada en principios, pronto va a lograr la credibilidad del equipo y va a lograr seducirlos desde la perspectiva de hacia dónde vamos. Es un poco, no, es absolutamente la función del líder. Posiblemente si yo no llego acá, me quedo un gerente normal, regular, de una calidad regular, pero el equipo de proyecto también. El equipo de proyecto nunca va a lograr crecer. Para lograr obtener del equipo de proyecto la pasión, la excelencia, la orientación al cliente, yo tengo que desarrollar permanentemente los valores del personal. Entonces, yo le pido al gerente de proyectos o le pedimos al gerente de proyectos que se autogestione, pero el gerente de proyectos, a partir de un profundo conocimiento de ese equipo de proyecto, va a tener que asumir la responsabilidad de gestionar al equipo de proyecto, de desarrollar el equipo de proyecto, hasta que de ese equipo de proyecto comience a generarse la proyecto, puedan asumir el liderazgo de otros equipos, puedan asumir el liderazgo a partir de ser mejores personas, a partir de ser mejores profesionales y poder desarrollar el trabajo en el futuro de equipos de alto desempeño. Entonces, el tema aquí es cómo tomar yo un equipo de proyecto que tenga un nivel de madurez que yo debería valorar y evaluar, ¿verdad? Y al final del proyecto, poder no solamente entregar los productos del proyecto desde el punto de vista de los requerimientos del cliente, sino poder entregar un equipo de proyecto altamente desarrollado, ¿verdad? Y en ese sentido, es importante decir que el éxito en muchos casos siempre va a consistir en enfocarse conscientemente en las cosas que se desean. Digamos, muchas veces, y esto lo que uno lee una vez sí y otra vez también, es que no podemos enfocarnos, digamos, en este tema. Si ustedes, digamos, lo que quise hacer fue, ok, el tema de la ética es fundacional, es primigenia, a partir de ahí yo puedo construir gerentes de alto nivel, de alto valor, de alto valor. Pero yo no me puedo quedar solamente con esos elementos, ¿verdad? Yo tengo que agregar excelencia, yo tengo que agregar pasión, eso va más allá de la ética. Y entonces, si yo me voy concentrando en la excelencia, en la pasión, en el cómo voy desarrollándome como persona, en la calidad de la persona, resulta que cada vez se van desarrollando los aspectos fundacionales, que son el respeto, la responsabilidad, la equidad, la honestidad. Y con esos elementos yo puedo construir de mejor forma mi equipo de proyecto. Habrá que entender algunas cuestiones que son importantes en la efectividad del equipo de proyecto, ¿verdad? Que es la famosa curva de rendimiento del equipo. Y entender un poco, qué difícil hablar de la selección nacional, ¿verdad? Pero
un jefe que dice qué es lo que hay que hacer, hay gente que no, que nada más hace lo que dice el jefe. Cuando hablamos del equipo, estamos hablando de gente muy propositiva, de gente que se relaciona, de gente que se integra, de que comparte la visión de lo que se quiere con el proyecto y poco a poco van compartiendo una visión de vida, ¿verdad? Entonces, lo que normalmente sucede es que cuando yo hago cambios, como cambia el gerente o cambia el equipo, tiene como elementos fundacionales todos estos principios éticos y además logra ganarse la confianza del equipo y potenciar el equipo para que sea un equipo de alto desempeño, ¿verdad? Pronto va a superar los estadios iniciales y va a lograr desempeños que realmente pueda uno catalogar como de alto desempeño, ¿verdad? Es el caso, es un caso muy concreto de la selección nacional donde ojalá pudiéramos decir que nos alcance llegar con ese equipo de alto desempeño en el momento en que realmente podamos estar en las definiciones finales de quién sigue y quién no. Bien, de tal suerte que yo quisiera ahora tratar de resumir básicamente los tres elementos o los elementos que hemos venido comentando para el éxito de un proyecto y que se manejan en la guía. Básicamente, la preinversión es un tema que el PMI no trabaja muy bien desde la perspectiva de lo que a uno le puede interesar. Y el mismo PMI se ha ido a lo que son FEL 1, FEL 2, FEL 3, ¿verdad? Que son estudios de preinversión y que resulta que son muy importantes en los proyectos que nos competen a los ingenieros y los arquitectos y en general a todo el sector de la construcción. Entonces, si queremos hacer realmente proyectos exitosos, tenemos que desarrollar los temas estratégicos, tenemos que generar mejores perfiles y cuando hablamos de mejores perfiles, incorporar buenas prácticas como FEL 1, FEL 2, FEL 3, que realmente es algo así como la factibilidad del proyecto. Pero una factibilidad del proyecto más técnica. Hoy día muchas de las factibilidades ni siquiera tienen, por decir algo, geotecnia incorporada o no tienen estructural incorporado desde el punto de vista de perfil, ¿verdad? Entonces son elementos importantes que hay que tener en cuenta para desarrollar el tema de proyectos exitosos. Y vamos a asociar tres temas. Primero, ¿qué significaría ser básicamente un administrador? Bueno, un administrador me parece a mí es aquel que se preocupa muchísimo por los registros del proyecto, que son los activos de los procesos de la organización. Fíjense que eso es importantísimo. Muchos de los proyectos no tienen registros adecuados. Y eso es básico. Me parece que ahí estaría como una competencia y una preocupación importante. Tenemos que diseñar cómo vamos a capturar la información y con cuáles registros los vamos a tener en los sistemas, en la tecnología que tenemos y a partir de ahí, cómo vamos cargamos un poquito de los registros del proyecto, pero además la preocupación por los entregables. De tal suerte que poder entregar la carretera, el edificio, poder entregar la infraestructura con éxito y con un proyecto bien documentado, yo pensaría que ahí tenemos un buen gerente de proyectos. Pero eso no basta, eso no basta. Y en lo fundamental, me parece que lo que tenemos nosotros como obligación es el desarrollo del equipo de proyecto para crear una cultura organizacional distinta, para generar y construir una cultura organizacional totalmente profunda en los valores que nos llevan a ser éticos, pero también que nos llevan a liderar los procesos con ética, ¿verdad?
que genere confianza en la gente, que genere confianza, que tengamos cada vez más confianza. Uno de los grandes problemas que yo veo en la Costa Rica de hoy, porque dudamos mucho de los valores éticos en general de muchos, ¿verdad? Y es lo que sucede y lo que está pasando en los casos que salen en prensa, que te llevan a pensar rápidamente que la cosa no va a parar ahí, ¿verdad? Pareciera que van a seguir saliendo. Y yo no quisiera enfocarme en los grandes procesos judiciales porque son judiciales, ¿verdad? Ya estamos hablando de otro tema. Pero si nosotros enfocamos el mejoramiento, el desarrollo personal, el desarrollo de cada uno de nosotros como gerente y como líder, y la necesidad que tenemos nosotros de desarrollar a nuestros equipos de proyectos para que sean los futuros líderes del proyecto, vamos a ir por el camino correcto y vamos a ir creando una cultura organizacional basada en gestión que va a permitir que Costa Rica se logre desarrollar de mejor forma. De tal suerte que señalar también que muchas de las prácticas que se están utilizando es bien utilizadas, precisamente mejoran la comunicación y mejoran el compromiso, perdón, y mejoran el compromiso de la gente. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, cuando aplicamos las Planner en un proyecto de obra y permitimos que la gente, precisamente la gente que está haciendo el trabajo diariamente, cotidianamente, semanalmente, se separe en 1 hora, 2 horas y tengamos reuniones de planificación donde cada uno asume su rol, su responsabilidad, donde se habla con respeto. Mira, no lo puedo hacer para ahora, pero lo hago para mañana. Tenemos esta restricción, yo me comprometo a cambiarla. Se genera el compromiso y el compromiso es un elemento fundamental en el equipo. El proyecto es lo que le da cohesión, es lo que le da confianza. Y cuando nos reunimos semanalmente, y vemos con que los compromisos se van cumpliendo, la gente se va sintiendo motivada, se va como diría, en una lectura muy rápida del Penbook, muy básica, pues entregar los productos que nos pidió el cliente, ¿verdad? De alguna manera satisfaciendo la calidad y algunos otros diciendo excediendo la calidad. Pero tenemos que tener claro que somos gente de proyectos y tenemos que desarrollarnos como gente de proyectos, crecer como gente de proyectos, y eso significa generar una cultura organizacional basada en principios éticos, y que son los principios fundacionales que nos permitan mejorar el liderazgo y mejorar, digamos, los resultados. Bien, pues yo les traía básicamente estas ideas que son tomadas de la guía, tomadas de las buenas prácticas de gestión. No se trata se trata más bien, vamos a decirlo de esta manera, de tomar conciencia, de la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de hacernos cargo de nosotros mismos y de desarrollarnos como gerentes de proyecto, de desarrollarnos como líderes de proyecto. La pregunta si el líder se hace o nace está superada ya hace muchos años. El líder se hace con una decisión consciente de querer ser líder. Y el líder tiene la responsabilidad fundacional de desarrollar a sus equipos de proyectos para que lideren los proyectos del futuro. Yo con esas ideas quisiera dejarlos y tal vez no sé si hay algunas preguntas a las cuales podríamos comentar y hablar sobre el tema. El tema de la equidad fundacional es fundamental y me parece que es parte de lo que muchas veces se olvida, ¿verdad? Ser objetivos, ser independientes y actuar, tomar las decisiones en beneficio del proyecto, ¿verdad? Que es realmente el que nos interesa, entendiendo que el proyecto va a generar valor a las comunidades, por donde hoy al final a los clientes, y en los proyectos públicos va a agregar valor público. ¿Sí? Bueno, con esto yo quería básicamente dejar sobre la mesa aspectos de gestión y liderazgo para seguirlos desarrollando y para seguirlos trabajando. Gracias, muchas gracias.
Muchísimas gracias al ingeniero Enrique Barredo por la excelente conferencia. Tenemos en este momento una consulta ya colocada en la pestaña de preguntas y respuestas. Es anónima. Dice, el liderazgo ético al que se hace referencia se sustenta en fortalecer las habilidades blandas que por formación los programas de ingeniería son débiles y le sumamos a eso el hecho de que no se tiene una política pública en materia de inversión pública con las falencias y los casos de corrupción. ¿Cuál considera que sería el principal reto ante esta debilidad de falta de visión como país para avanzar en la madurez de gestión de proyectos? Excelente, excelente pregunta. Básicamente es lo que hemos venido señalando, ¿verdad? Y es la preocupación fundamental. Tenemos que generar una cultura distinta. Pero la cultura no se trata de simplemente cambiar las prácticas de una organización, que también eso se ha hecho y eso ha tenido malos resultados. Muchas organizaciones dicen, no, adoptemos mejores prácticas, adoptemos un libro o adoptemos un sistema de tecnologías de información para gestionar mejor nuestros proyectos. En realidad tenemos que hacernos cargo, tenemos que desarrollarnos personalmente. Básicamente los compañeros que primero generaron y sacaron una maestría en gestión de proyectos, ya varios están tratando de sacar una maestría en habilidades interpersonales. Y eso quiere decir, por ejemplo, coaching. Por ejemplo, bueno, yo tengo una que es del SDI, ¿verdad? Que tiene que ver precisamente con lograr el éxito a través de las relaciones, a través de las relaciones. Es decir, los proyectos los hacemos entre personas. Es cierto, hemos estado conversando a través del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, tratando de, en este caso, motivar e influenciar para que en las universidades haya algo más, haya todo un tema de gestión de proyectos y que ese tema de gestión de proyectos tenga como un elemento básico de buenas prácticas, el tema de la gestión. El tema de la gestión es que el gestor de proyectos debe ser, de alguna manera, psicólogo. Y en la medida que usted avance y logre generar una cultura, que es realmente lo que queremos hacer, cambiar una cultura centrada en principios y valores, usted va abandonando naturalmente la cultura o la mala cultura existente o las malas prácticas existentes. Yo no me concentraría o lo dejaría para las autoridades a atacar las malas prácticas. Claro que sí, si las observo, si las veo, las atacaría, pero el enfoque estratégico no sería vamos a atacar las malas prácticas, sino más bien vamos a desarrollar las buenas prácticas. Y yo creo que en ello estamos desarrollando las buenas prácticas. En la medida que comenzamos a hablar de lo que significa honestidad, de lo que significa respeto, de lo que significa responsabilidad, donde ya avanzamos un poco más y filosofamos un poco más sobre el tema. Y eso forma parte de la responsabilidad del Colegio Federado, que la tiene. Ya hay una comisión interdisciplinaria en gestión de proyectos donde el tema es un tema. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer, y eso sí es parte de la preocupación nuestra, es acelerar el proceso por desarrollar esta filosofía de gestión, que es la gestión de proyectos. Entonces, ya la enfocamos como una filosofía de gestión y al enfocarlo de esa manera, hay que generar un cambio. Hay que generar un cambio. Yo creo que este es los principios fundamentales y por supuesto de todo el apoyo a las autoridades en cuanto al tema de los actos de corrupción, pues que sean resueltos y que la impunidad, que es lo más grave que podamos tener como sociedad, estos hechos no queden impunes, ¿verdad? Yo creo que es un aspecto fundamental. Y bueno, las autoridades, espero, sabrán hacer su tarea, ¿verdad? Y además, separar, que me parece también muy importante, lo que se dice de lo que realmente sucedió, ¿verdad? Que también es una tarea ya de tribunales.
Y por nuestra parte, seguir con fuerza desarrollando la transparencia y la transparencia incluso como buena práctica de gestión, con mejores sistemas de información, con mejores personas que al final son mejores profesionales. Y eso significa que es un trabajo muy fuerte de desarrollo a todo nivel, tanto en las aulas universitarias como en todos nuestros congresos, ¿verdad? Y ahora sí hablamos de liderazgo y de ética. En los seminarios que estamos haciendo, sí estamos hablando de liderazgo y de ética, cuando antes era un tema donde siempre nos enfocábamos a los aspectos duros. Veíamos el tema BIM, veíamos el tema contratos, veíamos el tema procesos, veíamos el tema EDT, veíamos el tema cronograma. Bueno, resulta que habíamos dejado de lado de alguna manera y ahora lo queremos retomar con mucha fuerza, el lado de las habilidades interpersonales, el lado de todo lo que es la gestión de las emociones, el tema de los valores, el tema de los principios. Me parece que yo daría como respuesta ese tema, así tal cual, así reaccionaría. Ahora, también soy consciente de que usted me podría decir en este momento, bueno, no clasificamos. Bueno, es cierto, posiblemente el proceso requiera más tiempo que la inmediatez que los resultados los vamos a ir viendo más en el mediano plazo, donde haya poco a poco se está dando toda esta transformación. Esa sería mi reacción ante la pregunta. Muchísimas gracias. Bueno, dado que no tenemos más consultas, damos por finalizada la conferencia de esta noche. Queremos darle las gracias al ingeniero Enrique Barreda también por la conferencia y a todas las personas que se conectaron el día de hoy y nos acompañaron. Voy a pasarles una pequeña encuesta para que por favor la llenen antes de salirse de la aplicación y recuerden que la grabación queda colocada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles. De nuevo, muchísimas gracias a todos y tengan muy buenas noches. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.